¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más y en esta ocasión les traigo este iPhone 11 y este es de un curso que yo estoy dando personalmente, estoy entrenando. Ella es una mujer, se llama Janet y la estoy entrenando, le estoy dando un curso de reparación de iPhone. Entonces este ha sido su avance, en esta ocasión lo hizo ella, lo hizo más o menos en un lapso de 20 minutos, pero eso va a ir mejorando conforme la práctica. Los dejo en silencio con musiquita para que ustedes lo escuchen a gusto, le pausen en el momento que le tengan que pausar. Mi nombre es Ner García, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.
you.
tal amigos? Ya estamos aquí en la parte final de esta reparación de un iPhone 11 y ustedes juzguen, ustedes aprendan, ustedes vean con sus propios ojos. Esta es una reparación de un iPhone 11, la hizo más o menos en 20 minutos, el tiempo puede mejorar. Mi nombre es Neder García, gracias, un saludo a todas las personas, a todos los países que están viendo mis videos, muchas gracias a todas las personas que me comentan. Si tú tienes alguna duda sobre el tutorial, otros tutoriales o lo que quieras aprender o algún problema que presentes con tu iPhone, házmelo saber en los comentarios, estoy aquí para ayudarte. Que tengas un bonito día, hasta la próxima.